Para hablar de nueva gobernanza hemos invitado al licenciado Santiago Galiquio. Santiago, bienvenido a Clase Ejecutiva. Muchas gracias. Realmente es un placer tenerte aquí y sobre todo para tratar este tema. Permitime que te presente. El licenciado Santiago Galiquio es director del IGEP, justamente el Instituto de Gobernanza Empresaria y Pública, que después le vamos a preguntar por qué esto de público y privado también. Es licenciado en Economía y Filosofía de la UBA. Es máster en Economía del SEMA. Especialista en Ética en los Negocios. Es investigador asociado del Centro de Investigaciones Filosóficas de dicha y prestigiosa universidad, presidente de Tecnoerosión Sociedad Anónima, director de la consultora Exante, miembro del cuerpo directivo del programa Director de Empresas, certificado que dicta la ADE, la Asociación de Dirigentes de Empresas. Y la verdad es que nada mejor que una mezcla de economía y filosofía para hablar de esto. El mundo evidentemente está, como solemos decir en Clase Ejecutiva, en una situación de apnea. Todos saben que algo está pasando, pero nadie sabe bien qué está pasando, o la mayoría no lo sabe. No sabemos, me incluyo. Hay nuevas preguntas que aún los libros que hemos coleccionado hasta ahora no las dan a las respuestas. ¿Por qué surge esto ahora con tanto ímpetu, la gobernanza? ¿Qué es la gobernanza? ¿Qué implica? Bueno, la gobernanza justamente surge como un espacio al que fueron llegando especialistas de distintas especialidades y que se encontraban con que en un espacio común debían dar lugar a distintos enfoques para tratar un mismo tema. Es decir, casi que uno podría decir que no hay especialistas en gobernanza, porque todos hemos tenido alguna formación de base y nos hemos acercado a un enfoque multidisciplinario, al entender que un enfoque de una disciplina o dos no basta. En general, la gobernanza lo que supone es que los procesos no están gobernados conscientemente solamente por un tipo de enfoque. Por ejemplo, en el caso político, como vos decías en la introducción, los gobiernos tienen un rol importantísimo y central que hacer, pero digamos hay infinidad de actores que también constituyen y son parte de que se gobierne el proceso en sí mismo. Y por lo tanto, si uno no tiene en cuenta esos actores y sus formas de ser, sus formas de entender los procesos y las cuestiones, difícilmente pueda llegar a buen término con un proceso tan complejo como es el político o el social de esta época, ¿no? Vos sabés que el sábado pasado en el programa de radio mencioné que se ha descubierto en un centro de estudios de Francia que la toxicodependencia es la pérdida de elasticidad del cerebro, fundamentalmente en el intercambio sináptico, ¿no es cierto? Y entonces veo que hay una pérdida de elasticidad, un paralelismo en la pérdida de elasticidad en la toma de decisiones, en el análisis fundamentalmente, y hay como una toxicodependencia hacia agarrarse a paradigmas que ya evidentemente han fracasado o fueron buenos antes, pero bueno, ahora hay que cambiar. Y creo que justamente ustedes ayudan a esta convergencia, así como hay una convergencia tecnológica, hay una convergencia disciplinaria, hay una convergencia de intereses, tiene que haberla, es decir, tenemos que proponerla. ¿Es a esto que se refiere esta característica de multidisciplinaria que hay en el instituto y en todas las disciplinas que ustedes manejan? Sí, de hecho sí, porque justamente uno se forma en cierto paradigma, en cierta disciplina, pero luego con el tiempo va interactuando con otras disciplinas, y lo más difícil muchas veces, y esto lo vemos en el programa de directores de empresas que manejamos en el IGEP, es que en general suelen llegar a nosotros personas con una excelente trayectoria. Por ejemplo, un ingeniero que se ha pasado 20 años o 25 entre ingenieros, entre técnicos, es excelente en su especialidad, pero después llega al directorio de una empresa y se tiene que encontrar con un psicólogo, con un abogado, o con una organización sindical o con un gobierno, y ahí es donde empieza a tener inconvenientes, porque él está acostumbrado a tratar en cierto lenguaje, en cierto ámbito cerrado en el cual él ya lo domina. En términos sinápticos habría perdido elasticidad. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, uno tiene 45, 50 años de edad, se manejó siempre en cierto ambiente y de repente se siente perdido. Y lo interesante empieza ahí, cuando uno se siente perdido en un esquema que le sirvió. Bueno, obviamente uno tiene que estudiar una profesión, tiene que avanzar en cuestiones específicas. Cuando un profesional es joven se le pide respuestas técnicas muy precisas, pero a medida que avanza, yo tenía un profesor que siempre decía, ustedes
a la larga van a ser gerentes de alma, le decía a los ingenieros jóvenes, gerentes de almas, van a tener que manejar personas. Claro. Entonces, toda esta técnica que hoy les gusta a los 20 o 25 años, después les va a servir cada vez menos, digamos, ¿no? Entonces, ser conscientes de esta limitación, que es necesaria para todos. Hace falta una cierta cuota de humildad para esto, ¿no? Enorme, sí. Y elasticidad. Y elasticidad. Que la toxicodependencia, ya sea al poder o a situaciones, te quita elasticidad, me parece. Y normalmente nos damos cuenta de lo necesario cuando vienen las crisis. En mi caso personal, yo me acerqué a la gobernanza con la gran crisis de Argentina de 2002, viendo que el sistema político un poco se nos venía encima, y comenzamos a trabajar en diálogos políticos con distintas comunidades del interior, y lo que se veía es que había gente que no sabía comunicarse entre sí, digamos, las sociedades habían perdido los canales de comunicación efectiva. Y entonces ahí es donde, en estas crisis es donde uno dice, bueno, me pongo a repensar, veo un nuevo enfoque de las cosas, y es allí donde surge la posibilidad de empezar de nuevo. De poder dialogar justamente en el ámbito que ustedes crean. Es aséptico, por lo cual uno ya va abierto al diálogo, es como ir a una feria, uno ya va abierto a ver los productos. ¿Me permitís un corte? Claro. Enseguida volvemos con nueva gobernanza aquí en Clase Ejecutiva.